Lucas capítulo 19. Vamos a leer a partir del versículo 28. Del versículo 28 y concluyendo en el versículo 34. Muy bien. Lucas 19, versículo 28 al 44. Y leo, dice de la siguiente manera: habiendo dicho esto, Jesús iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a dos de los discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguno les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán: porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Le respondieron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Pero respondió: les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Acompáñame a hacer una breve oración. Dios, necesitamos de ti. Gracias por tu palabra, Señor, a nuestros corazones. Afirma, Espíritu Santo, debilítame para poder ser fuerte en Dios, para que tu poder me perfeccione. Yo te pido, Señor, que tu palabra venga a ser como aquel óleo glorioso, Señor, que cae sobre nuestras cabezas, Dios, y nos unge, Dios, hasta lo más bajo de nuestros pies. Inúndanos, Señor, de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Justo el domingo se celebra en todo el mundo, al menos el mundo occidental, la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y es un evento que nos habla y nos enseña que, como cantábamos hace un momento, Jesús es Rey. Una forma milagrosa como sucede en estos momentos, vemos la sabiduría de Cristo y más allá su poder de omnisciencia, demostrando que no nomás es hombre, sino que es Dios también. Y Él llama a sus discípulos, los envía a ir por un animalito para mostrarlo y poder Él entrar triunfantemente a Jerusalén. Aunque en los términos actuales, después de varios siglos y de tener una noción diferente de lo que es el lujo, en aquel tiempo el lujo y lo maravilloso o asombroso de alguien que es rey en aquella época era
diferente a lo asombroso y lo majestuoso de un rey en esta época. Aunque ya hay pocos reyes en la tierra que manejan alguna monarquía, sin embargo aún los hay. Hace unos días revisaba un documental que hablaba del dinero, de la suntuosidad, de la majestuosidad que manejan en algunos reinados, en algunos países. Y para presentar a la reina, por ejemplo, de Inglaterra, sus vestimentas nunca son menores de 10,000 a 15,000 dólares. Y eso llama la atención. Para presentar un vehículo real, hablamos de un carro que vale a veces más de $500,000. Y eso llama la atención porque es mucho dinero, es mucho lujo, es mucha suntuosidad. Cuando han pasado reportajes acerca del Palacio de Buckingham en Inglaterra, o pasan algunos otros documentales de algunos reyes que todavía existen en Oriente, te sorprendes a ver toda la majestad que hay en un palacio. Hay oro, hay joyas incrustadas y hay muchas cosas, incluso alfombras de lujo persas muy caras, y tú dices cuánto dinero invertido, ¿verdad?, en poder mostrar la suntuosidad, y ellos quieren llamar majestad de ese reinado. El Jesús que tú y yo adoramos y que veneramos y que nosotros adoramos, que amamos cada domingo y cada día de nuestra vida, es un Jesús que viene de un reino superior. Su reinado, dice la Escritura, no tiene fin. Él es el creador de todo lo que existe, de tal manera que todo lo que los reyes puedan ostentar, Jesús lo creó. Jesús, junto con Dios el Padre, junto con el Espíritu Santo, en la creación, ellos crearon gloriosamente todo lo que existe, de tal manera que ningún rey sobre la faz de la tierra jamás va a poder ostentar ni siquiera una pequeña porción de lo que Dios es, la majestad que Dios tiene. Dice la Escritura en un pasaje que Él es dueño del oro y la plata. Hermanos, de tal forma que venimos aquí, acercamos a la majestad de ese Rey glorioso. Y esperamos el advenimiento, esperamos la venida de Cristo, el regreso de Cristo como Rey para reinar gloriosamente y sentarse en medio de las naciones, juzgar las naciones, y su gloria será tal. Dice que todas las naciones van a venir a rendirle a Él culto y van a venir a Él a consultarlo, y va a ser algo glorioso en el futuro. Espero que dentro de mucho y que pronto estemos reinando juntamente con Cristo, porque así dicen las Escrituras. En este pasaje vemos a Cristo entrando en un animalito que no es muy exótico. Es un animalito, si bien es cierto, de trabajo sencillo que dan los campesinos, pero Él decide entrar en este animalito y de alguna forma mostrando sencillez, la humildad, y también gracias a Dios que usó este animalito, porque Jesús hace alusión siempre y simpatiza gloriosamente con los que son pobres. El Señor siempre habló a la iglesia y dijo: los pobres siempre los tendrán entre vosotros, porque Él sabía perfectamente que este mundo estaría compuesto en su mayoría por personas como tú y como yo, personas pobres, personas que tratamos de sobrevivir, personas que tratamos de vivir día a día, personas que buscamos un trabajo, que buscamos de alguna manera proveer a los nuestros, que buscamos tener un pequeño ahorro, que queremos hacernos de un patrimonio, y estamos en una lucha constante al respecto. Gracias a Dios que se subió en un pollino y hizo alcanzable para nosotros, entendiendo nosotros que Él es del pueblo, que Él realmente lo ha hecho para poder mostrarnos la sencillez, el nivel de humildad. Él se hizo siervo para nosotros. Entra a sus discípulos, que no eran los apóstoles, eran un grupo de personas, mujeres, hombres, niños, que le habían seguido y que habían estado detrás de su ministerio durante ya 3 años y medio. Y ahora, justo cuando entra a Jerusalén, es la última vez que va a Jerusalén, es la última vez que llega a Jerusalén. De hecho, este es el último momento en el que Él entra, porque cuando
ahora sale a morir fuera de Jerusalén. Y hermanos, justo cuando entra, la gente lo reconoce y dicen rey, y le llaman bendito el que viene en el nombre del Señor, y empiezan a alabarlo y empiezan a decir hosana y empiezan a decir expresiones de conocimiento. Algo que nos debe asombrar es que ellos entendieron que era el rey esperado, y entonces se quitaban las mantas, se quitaban los abrigos que traían y los ponían, los mantos, dice que, y los ponían a los pies del pequeño animalito que iba avanzando. Jesús para como una entrada real, como cuando los Óscares y ponen la alfombra roja, ¿no? Y entonces al Mesías le ponen mantos para que pase, reconociendo su realeza y su majestad. Entra a Jerusalén, algunos lo critican, dicen, no, tus discípulos están hablando mal, dicen los fariseos, y Jesús dice, no los puedo callar, si los callo, las piedras van a hablar. Y eso lo menciona el profeta Habacuc en el capítulo 2, él dice que las piedras van a hablar, hablarían las piedras. Entonces Jesús, imagínate, le contesta el fariseo, le dice, es que si ellos se callan de alabar, dejan de glorificar, las piedras van a hablar. Eso verdaderamente ahumaría a los fariseos, ¿verdad? Hermanos, estamos tú y yo aquí. Yo puedo asegurar, en aquel entonces el pueblo de Israel entendía bien que las piedras eran aquellos que más creerían en el único Dios verdadero, y somos los gentiles. Y yo creo firmemente que el Señor ha permitido que en México, o allá en Haití, o aquí en Estados Unidos, y en países en donde no estamos en Jerusalén, no estamos en Israel, Dios ha levantado piedras como yo y como tú, que no teníamos nosotros parte en la herencia santa de Dios, el pueblo de Israel. Nosotros que no éramos de la naturaleza de su pueblo, nosotros no estábamos bajo aparente la promesa directa del pueblo, pero Dios nos levantó del camino y nos incrustó en su edificio glorioso. Ahora nosotros somos esas piedras que hablan. Si ellos en ese momento no se hubieran levantado glorificando al Señor, iban a llegar griegos, iban a llegar de otras partes, como sucedió en Hechos capítulo 2. El Señor permitió que la palabra del Señor llegara a ellos y se convirtieron miles en un solo día, y muchos de ellos, si no es que la mayoría, eran gentiles, practicantes del judaísmo, pero gentiles de otras naciones. Y entonces explotó el mensaje del evangelio. Y hasta aquí el día de hoy estamos alabando y glorificando al Señor en español, y lo estamos haciendo porque Dios en su infinita gracia y misericordia hizo que las piedras hablaran. Yo quiero centrarme en este pasaje, no solamente en ver la majestad del Señor. Yo creo que comúnmente revisamos la majestad y la gloria de la entidad del Rey. Él es el Rey de gloria. Dice un salmo, alzad puertas vuestras cabezas, porque entrará el Rey de gloria. Y exactamente eso sucedió, entró el Rey de gloria. Y esperamos el día glorioso en donde otra vez el Rey de gloria, junto con sus huestes celestiales, entremos a Jerusalén, hermanos, de nuevo a reinar por toda la eternidad sobre esta tierra. Y eso va a ser algo glorioso. Es una majestad hermosa. Ahora, esta promesa la esperamos, y yo sé que Dios va a hacer, y esto se va a cumplir. Hermanos, el Rey de gloria ha entrado a Jerusalén. El Rey de gloria ha entrado a nuestros corazones, ha conquistado nuestras vidas. El Rey de gloria ha conquistado naciones. El Rey de gloria va a llegar un día y va a conquistar el mundo entero, hermanos. Y dice la Escritura que toda rodilla se doblará y reconocerá que Él es el Señor, porque es el Rey, hermanos. ¿Tú crees que es el Rey? Es el Rey de gloria, no hay más. Yo le digo a mis hijas cuando oramos, a veces oramos y le digo a mis hijas, vamos a platicar con el Rey. Digo, vamos a hablar con el patrón. Él es el patrón de verdad. A veces le digo, vamos a hablar con el jefe de jefes. ¿Sabes qué? Hoy vamos a inclinarnos ante la majestad del Rey Supremo. Entonces, cada vez empiezan a pensar
híjole, es el rey, es el patrón. Le digo, es mi patrón, es mi jefe. Él es el rey. Después de esta entrada triunfal gloriosa, donde le exaltan, donde le alaban, donde mucha gente está emocionada viendo la promesa cumplida, y ellos tal vez en una mala interpretación están viendo un rey terrenal y están pensando, este nos va a quitar de encima el pato que nos opresiona de los romanos. Pero en este momento el Señor cambia de escena. Yo quiero que te centres en el versículo 41. Acompáñame en mis escrituras. Estamos en Lucas capítulo 19. No dejes de seguir la escritura. Versículo 41. Y quiero que veas esta escena, cómo cambia de entrar en una entrada triunfal. La gente está gritando, pero Jesús entra a Jerusalén. Y en cuanto entra a Jerusalén, dice la escritura, cuando Jesús se acercó a ver la ciudad, se acercó, vio las murallas, vio la gente entrando y saliendo. Tal vez iba acercando y en una pequeña laderita hacia la entrada de Jerusalén alcanzó a ver algunas de las construcciones que están en Jerusalén. Jesús se para ahí frente a la ciudad santa de Dios, conocida históricamente y universalmente como la ciudad más importante de rito y de ¿qué puedo decir?, de culto espiritual. Jerusalén. Lee conmigo. Cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: yo quiero que pensemos al leer el relato de Cristo. Está quebrantado de corazón, hermanos. No crean que solamente una lagrimita, ¿verdad? Como en las películas, hecho una lagrimita, no. Está quebrantado, la nariz colorada, se le hizo un nudo en la garganta. En ese momento su alma está siendo traspasada por una verdad que él puede ver como profeta, por una verdad que él puede ver porque él discierne los corazones, porque él puede entender la naturaleza espiritual de las personas, de las ciudades, de las naciones. Dice la escritura que él puede pesar los corazones, puede pesar las naciones. En este momento está frente a una ciudad con todo el conocimiento histórico de las escrituras, siendo Dios, sabiendo todo lo que Dios había hecho hasta llegar a ese momento en donde Jerusalén estaba ahí plantada como la sede mundial del único Dios verdadero, de donde bajaban de todas las naciones judíos para poder adorar y buscar en el templo al rey. Jesús ahí parado frente a esta ciudad con todo este conocimiento se quebranta y él dice: si tú también hubieras sabido en ese día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos estarán terribles delante de ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, Jesús está viendo a Jerusalén como en una película. Dice la escritura que él es el alfa, es la omega, ¿verdad? Él es el primero y el último. Dice la escritura que él es el eterno, Dios eterno. Él conoce el día de nuestro nacimiento y él conoce el día de nuestra muerte. Y dice la escritura que él es desde antes de los tiempos. Él conoce la historia perfectamente. Jesús, al estar frente a
Jerusalén está viendo a través de la historia, siendo Dios, cómo es que el Señor escogió para sí a un pueblo que no era absolutamente nada, un pueblo que era un adorador de árboles y estrellas. Y estoy hablando de Abraham, un hombre que estaba totalmente lejos de Dios, pero el Señor lo escoge de entre todas las tribus de la tierra a este hombre en particular para llamarlo y que fuera el padre de una nación. Este hombre, Abraham, sale reconociendo la voz del Señor, entendiendo que era el Dios supremo el que lo llamaba sin conocerlo antes. Dios se le reveló, Dios lo llamó, lo sacó de su tierra, lo sacó de su error, a adorar otras cosas que no eran Dios, y el Señor lo llevó por el desierto, y el Señor lo bendijo, y el Señor lo prosperó, y el Señor le dio hijos, y le dio nietos, y le dio bisnietos, y dice la Escritura que sus generaciones serían como la arena del mar infinita. El Dios de promesas le puso un pueblo de la nada, de un hombre pecador y politeísta, y ahora levanta una nación para testimonio a las demás naciones de que hay un Dios supremo, de que hay un rey. Dios levanta y forma a Israel y lo saca con brazo fuerte de Egipto y mueve a otro hombre que es Moisés y los lleva por 40 años por el desierto, de gloria en gloria, de victoria en victoria, siendo alimentados, proveyéndoles agua, proveyéndoles sombra en el desierto, proveyéndoles lumbre en el frío del desierto por la noche. Dios en su majestad y su gloria les defendió con brazo fuerte. Se levantaron contra él y el Señor venció. Vieron la gloria de Dios en el desierto. Vieron el brazo del Señor de su ira contra los egipcios que los tenían oprimidos, mandando una plaga tras otra, tras otra, tras otra, y al último mandando y demandando el alma de los primogénitos como una maldición sobre esta terrible nación de Egipto. Y Dios levanta su alto entre las naciones, de tal manera que todo mundo le temía a los hebreos, al pueblo de Israel, porque el Dios Jehová de los ejércitos estaba con ellos, y es de temer. No eran soldados, ellos no tenían ejércitos, no tenían ni cohetes como Ucrania o como Rusia. Simplemente iban avanzando con sus pequeños animalitos, con sus hijos, con su esposa y con sus criados, iban avanzando y iban caminando en el desierto. No tenían absolutamente nada, sin posesiones, sin riquezas, pero al final del tiempo el Señor les bendijo, el Señor les estableció, el Señor les proveyó una tierra que les había prometido, una tierra donde fluía leche y miel, y ahí se establecen y Dios reparte las tierras y Dios los afirma. Se levanta Jerusalén, se construye el templo, se hace el rey, los reyes del sur, del norte, por desgracia, pero sigue la tierra de Judea protegida y Dios está con ellos. Pero durante todo este periodo de tiempo, durante estos años, que son miles de años de historia, el Señor estuvo con ellos. Y la naturaleza de Israel era apartarse de Dios, era decir, pues estoy cómodo, estoy bien, pues me va bien, puedo pecar y seguir detrás de otros dioses de repente. Y el tema que Dios siempre anunció a través de toda la historia de la Escritura fue la idolatría. Hermanos, muy semejante a nosotros, cuando todo va bien, cuando estamos sanos, cuando tenemos salud, cuando hay prosperidad, cuando hay un buen trabajo, todo va bien y nos volvemos arrogantes, tal vez tendemos a ser soberbios y decir, todo va bien, no pasa nada. Y es cuando todo va bien, cuando la mayoría es tentado o somos tentados a nosotros deslizarnos y separarnos de Dios y decir, pues si va bien, ¿para qué necesito? Pero el Señor de repente aprieta las tuercas, de repente Dios permite que llegue la noticia sobre nosotros, Dios permite que llegue la falta de salud sobre nosotros de repente, Dios de repente visita nuestro hogar, hay pérdida o hay una situación difícil, y es cuando otra vez nos volvemos a acercar a Dios, y es nuestra naturaleza
pecaminosa y mal. Israel era exactamente igual, exactamente igual. El Señor lo que hacía era mandarle a profetas y les decía: hey, arrepiéntanse. El Señor mandó a Elías, el Señor mandó a Samuel, el Señor mandó a grandes hombres y mujeres enviados por Dios para poder afirmar al pueblo. Algunos como profetas, algunos como jueces, algunos incluso reyes piadosos que buscaban guiar al pueblo y decirles: hey, inclinen su corazón al Señor, no dejes de buscar a Dios, no dejes de buscar a Dios. Jesús, en esa imagen frente a Jerusalén, está pensando en toda la historia del pueblo de Israel y cómo es que Dios le ha dado a través de las edades oportunidad tras oportunidad de arrepentirse, de establecerse, de afirmarse como el pueblo de Dios. Una vez tras otra, el Señor les visitó llevándoles su palabra en la ley escrita, los profetas hablando la ley oral, el Señor siempre buscando la forma de unirlos, de reunirlos, de cubrirlos, de bendecirlos, de guardarlos. Pero Israel siempre en su necedad, buscando adorar a Baales, adorar a Acera, adorar a otros dioses fuera del Dios verdadero. La naturaleza humana y pecaminosa se manifestaba siempre en la vida de Israel. Jesús ve la historicidad. Jesús ve en ese momento también el futuro. Porque siendo Él quien contiene los tiempos, recordó toda la historicidad de Israel, pero que los demás no veían en ese momento, y eso le causaba llanto a Jesús, el poder ver hacia el futuro, ver lo que iba a pasar. Porque aquí empieza a decir: porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti. Un terraplén viene siendo es una zanja, es una barricada especial que se hace, o trinchera, conocemos como trinchera, para poder atacar. Se hace trinchera alrededor de la ciudad para poder guardar soldados, equipamiento, algunos misiles, ¿no? Para poder bombardear la ciudad. Dice: tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán, te acosarán por todas partes. No solamente eso, derribarán a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Este es un pasaje tremendo porque el Señor está viendo lo que va a pasar en Jerusalén. Imagino que en ese momento que está Jesús ahí, está viendo como en una película. Eso es lo que mi mente alcanza a pensar. Está viendo lo que va a pasar en el futuro. Porque fue exactamente en el año 70, en el mes de abril, a mediados, cuando Tito, el hijo de uno de los grandes emperadores, llega a ese lugar a conquistar y poner orden. 3 años hubo problemas en Jerusalén, se levantó una revuelta tremenda, y Flavio Josefo, un historiador, nos informa a nosotros que en ese año es cuando empiezan a levantarse algunos judíos rebeldes en contra de los romanos, y es entonces cuando viene Tito, que es un terrible general, viene y aplasta a la ciudad de Jerusalén. Y cuando digo aplasta, es que hace una matazón. Si tú creías que el holocausto era un horror, déjame te platico de lo que pasó en el año 70. En abril y septiembre del año 70 de nuestra era, llegó Tito con sus hordas y con sus grupos de legiones de romanos. Y cuando llega a este lugar, arrasa a más de 1.110.000 personas muertas. 1.110.000 personas fueron asesinadas solamente en el área de Jerusalén, hermanos. Y de ahí 100.000, fueron realmente 97.000 aproximadamente personas, fueron llevadas cautivas como esclavos a diferentes naciones. Cayó una desgracia sobre esta ciudad. En una ocasión le preguntaban a Jesús y le decían: Jesús, ¿cuándo serán estos tiempos del fin? Jesús, en cierta ocasión, estando en el templo, antes de hablar de los tiempos del fin, Jesús en el templo, y alguien le dijo: mira, Jesús, ¿viste qué grande edificio? ¿Ya viste qué grandes construcciones? ¿Ya viste las lámparas enormes que están ahí? Acaba la fiesta de los tabernáculos cuando esto sucede, y Jesús les contaba: pues, ¿saben qué? Les tengo que decir
la verdad es que no va a quedar ni una piedra de esto. Y dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, y eso significa que va a ser todo totalmente derribado y desarraigado. Hablaba no solamente del templo, hablaba de los edificios también que estaban alrededor, que eran grandes construcciones arquitectónicas. Jesús lo que estaba diciendo ahí no era algo que iba a suceder en los tiempos del fin del mundo. Él está hablando de los tiempos del fin de ese mundo. Una gran tribulación que iba a suceder en Jerusalén. Un momento en la escritura, ya lo vamos a estar revisando, donde Jesús habla y dice, van a venir de diferentes partes, van a sitiar y van a acabar con Jerusalén. Y esto es algo que también está mencionado por Jeremías, está mencionado también por Isaías, por algunos otros profetas del Antiguo Testamento. Jesús entonces está viendo una vez más con una visión profética qué es lo que va a pasar. 70 años después, Jesús en otra ocasión, cuando está siendo llevado hacia el cerro de la calavera a morir, mujeres se le acercaron y decían, Señor, Maestro, y Jesús volteó y les dijo, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Jesús les dijo, los que puedan, huyan a los montes, escapen. Dice, algunos van a huir a las montañas y van a pedir a mí, escóndeme, aplástame, mátame. En una interpretación, mucha gente ha pensado que esto es en los tiempos en que la muerte va a dejar a las personas van a querer morirse, no se van a morir porque va a haber una gran tribulación, etcétera. Hermanos, Jesús está hablando de esa época y le está hablando a Jerusalén y le está hablando al pueblo a Judea en particular, y le está diciendo a todo Israel, y le está diciendo, ¿sabes algo? Vienen tiempos difíciles contra ustedes. Tiempos llegaron. Dijo, y va a llegar señales tremendas, dice, esta gran persecución contra Israel. Jesús lo que le está diciendo aquí es, te derribarán a tierra, tus hijos de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús está viendo la gran de Jerusalén en los años 70 y está viendo la destrucción del templo. Tito, cuando llegó ahí, hizo un acto que incluso es conocido. Algunos han pensado que este es un evento que va a suceder en el futuro, pero es algo que ya sucedió, que es un acto de blasfemia desconsoladora que llama la escritura. Y Tito llegó al templo y en una burla hacia el Dios de Israel, él agarró un cerdo y lo sacrificó en el altar del templo. ¿Ven ustedes eso? Y hubo un acto de total desprecio por parte de los judíos. Y esto era una burla de él, diciendo, ¿sabes qué? El Dios de Israel no es nada. Ignorando Tito que él mismo estaba seguro de traer juicio a la nación, y mismo Tito después muere de una forma terrible. Amados hermanos, Jesús ante Jerusalén llora. No es un llanto de sentimiento romántico. Yo quiero que pensemos que no es un llanto potencia de decir, oh Jerusalén, ¿por qué no agarraste la onda, Jerusalén? ¿Qué nos pasa con nuestros hijos, verdad? Tenemos que corregir y tal vez tenemos que azotarles, y en este proceso hay dolor y dices, ¿cómo es posible que tengo que pegarte? ¿Por qué no entendiste a tiempo? Aquí hay un dolor porque va a haber muerte, porque va a haber destrucción. Es un dolor más profundo, un dolor que va más allá de nuestro entendimiento. Por eso dice la escritura que Jesús no solamente lamentó, sino que lloró, derramó su alma ante esta verdad. Ante sus ojos apareció la historicidad de la gracia, de la misericordia, la cobertura, la bendición de Dios sobre los hijos de Israel, y sobre su misma visión aparece también la ira santa de Dios, el juicio y la venganza de Dios por hijos desobedientes y desleales. Jesús está frente a una encrucijada y él no puede creer que acaba de entrar y que le acaban de decir Hosana al que viene en nombre del Señor, y no puede creer que frente a él Gran Jerusalén va a caer. Él no puede creer
también Jerusalén, aquella ciudad que se había levantado como la gloria entre las naciones, iba a ser derramada y destruida totalmente por impíos. ¿Por qué? El pasaje lo dice. Que no es el tiempo de tu visitación. Que Jesús hizo en el capítulo 13 de Lucas también. Yo quiero que le des vuelta allí a Lucas capítulo 13. Está el versículo 31. No, váyanse al versículo 34. Versículo 34 del capítulo 13. Así, Jerusalén, Jerusalén. Está lamentando, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. Siendo el rey, dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Por tanto, fíjense cómo cambia la voz. La casa de ustedes se les deja desierta. Y les digo que no me verán más hasta que llegue el tiempo en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor ahí está diciendo algo: Jerusalén, de veras que qué lamentable tu historia, porque el Señor mandaba a sus hijos, les mandaba mensajes de paz, les mandaba mensajes de bendición, mensajes de promesa, les hacía llamados de arrepentimiento. Y saben lo que hacía Israel: mandaba a los profetas y los perseguía y los aserraba. Algunos de ellos los asesinaban públicamente diciendo: no soportamos lo que nos dices, mejor cállate. Y lo degollaban o lo decapitaban en plazas públicas. Y eso hicieron con muchos siervos que el Señor envió a hablarle a su propio pueblo. Pero ¿de qué nos extrañamos, verdad? Ayer un mensaje que decía lo siguiente, y fue de una chica aquí de la iglesia que lo puso. Algo así como esto: en la palabra de Dios misericordia, algunos que alcanzan misericordia cuando parecía que estaban lejos de Dios. El Señor los alcanza. Que se veían lejos de Dios, Dios los alcanza. Sin embargo, también vemos personas como Judas Iscariote, que estuvo 3 años y medio pegado de Cristo y que al último no alcanzaron misericordia. Y eso es algo que nos debe hacer temblar. Jerusalén, Israel, un pueblo, una nación con una historia gloriosa, Dios cubriendo, Dios protegiendo. Llegó el momento en que el Señor estima necesario soltar a Jerusalén, mostrar su gloria y mostrar la grandeza de su nombre, como la grandeza de su santidad, trayendo juicio, destrucción, dolor, fuego sobre cada hogar, sobre cada familia en Jerusalén, en Israel en general. ¿Por qué no le recibió? Porque no reconocieron cuando llegó Samuel el profeta, porque no reconocieron cuando estuvo David entre ellos. Algunos no reconocieron cuando estuvo Sansón, algunos no reconocieron cuando estuvieron los grandes héroes de la fe. No reconocieron cuando estuvo Juan Bautista llamando al arrepentimiento, y prefirieron matar a los capitanes gobernantes. En esa visión gloriosa del pasado y el futuro, frente a Jerusalén, Jesús, el rey que acaba de entrar en una entrada triunfal, él hace una expresión contrastante con la ciudad. Es una expresión irónica. Yo quiero que notes la ironía de Jesús aquí. Y él dice: si tú también
hubiera sabido en este día lo que conduce a la paz. En esa expresión lo que Jesús está diciendo, si tú entendieras, tuvieras una pequeña noción de lo que produce la paz, del que es el portador de la paz, si hubieras entendido las escrituras y hubieras puesto atención, el príncipe de paz visitaría este lugar en este tiempo, como lo entendieron los reyes magos de Oriente, o los magos de Oriente, no eran reyes, ¿verdad? Como lo entendieron también María, la mujer que servía, o Miriam, que servía en el templo, ¿verdad? Como lo entendió Zacarías en el día de su visitación. Estos hombres, mujeres santos del Señor, que entendieron que el Mesías, el Rey, había nacido y había llegado el tiempo de Israel. Jesús está diciendo irónicamente, si hubieras sabido que yo soy el príncipe de paz, enviado por mi Padre, el Rey Supremo, para traer paz. Pero la paz más importante no era Roma, no era paz con Roma, no era paz con los asirios, no era paz con los babilónicos, era paz con el reino más importante, paz con el reino de los cielos, la paz con Dios. Ahí estaba Jesús diciéndole a Jerusalén, si tú hubieras tenido noción de quién era el portador de la paz. ¿Sabes por qué era irónico? ¿Sabes qué significa Jerusalén? La ciudad de la paz. Por eso cuando está parado, ¿y tú qué vas a entender de la paz? ¿Tú qué vas a saber de la paz? Oye, el príncipe de paz no me reconoce siquiera. Como no reconociste a Moisés, como no reconociste a Jesús, como no reconociste a Ageo, como no reconociste a Abdías, a los grandes héroes de la fe, a los profetas que yo envié a mencionar la palabra, no conociste. El Señor ahí frente a Jerusalén, viendo el pasado, todas las veces que Dios había enviado siervos, profetas a hablar y comunicar la verdad y un llamado al arrepentimiento. Cristo mismo estando ahí, la nación estaba tan ciega, no podía ver que el príncipe de paz estaba entrando por él. Y también el Señor con la visión del futuro, el Señor trayendo y derramando su ira y su juicio contra aquellos que no lo escuchan y no reconocen el tiempo de su visitación. Amados hermanos, hay quienes difieren sobre el bautismo de los niños. Y hay iglesias muy ortodoxas, iglesias cristianas, hermanos nuestros que bautizan a los niños. Yo personalmente creo que el bautismo no es para salvación. La Biblia no habla en ningún momento que el bautismo es para salvación. Como algunos afirman, el bautismo es un símbolo. Es un símbolo, es un testimonio público y también es un acto de obediencia el bautismo. Pero yo afirmo que aquellos que bautizan niños, en el sentido en que lo hacen, como la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana y algunos otros, lo hacen entendiendo que cuando nacía un niño en Israel, a partir de Abraham hizo la circuncisión, esta pequeña mutilación del cuerpo como un símbolo de pacto con Dios, como un símbolo de que él estaba dentro del pacto, la comunidad del pacto. Él lo hizo en arrepentimiento al Señor y el Señor lo llamó a hacerlo. Después los hijos a los 8 días tenían que circuncidarse como un símbolo de pacto. Hermanos, ahora yo creo firmemente que ese símbolo de pacto también es el bautismo. Y cuando los hermanos bautizan a los niños, piensan que el símbolo de pacto es bautizar a los niños para decir, ellos nacen bajo la bendición de Dios. Y déjenme les digo que eso no es mal. Aunque los niños tienen conciencia, no saben que están haciendo un acto de obediencia. Los padres de familia que practican esto dicen, lo hacemos confiando y creyendo que ellos nacen bajo la bendición, porque si nosotros somos pueblo, ellos están también bajo la bendición. Cuando estamos nosotros en un cristiano, jóvenes, niños, y déjenme les digo hoy, tú naciste en un hogar en donde alaban y glorifican al Señor, en donde tus padres buscan, todos vienen a la iglesia y están sirviendo. Estás bajo el pacto, bajo la bendición de Dios. Eso es una realidad. No significa que seas salvo, que seas cristiano,
Pero significa que hay un trato especial de Dios, porque Dios así lo ha dicho, que Él va a bendecir a nuestras generaciones. Así lo dice la Escritura. De tal manera que entonces nuestros hijos que nacen en nuestro hogar nacen bajo el pacto. Y hablar del pacto es hablar de ser bajo la visión de un padre que tiene la perspectiva bíblica de proveer para sus hijos. De un padre que bajo la perspectiva bíblica de poder corregir a los hijos y guiarlos en los caminos de justicia. Es un padre que busca en los hijos las virtudes y busca en todo momento que ellos den fruto, y en todo momento está orando y clamando para que Dios traiga arrepentimiento a sus corazones. En el pacto están bajo la cobertura, y los hijos a veces se desvarían. Los hijos pueden decir: yo estoy en rebelión, no quiero nada con Dios, y se alejan o hacen cosas escondidas como lo hacía yo. Pero gloria y bendito sea el nombre de Dios, que bajo el pacto yo encontraba bendición cuando estaba en problemas, situaciones difíciles, cuando venía la angustia a mi vida por causa del pecado. Yo pude encontrar en mis padres, en mi hogar, bendición, consuelo, ayuda, consejo oportuno, porque era un hijo del pacto. Pero no hasta que un día el Señor me alcanzó y me salvó, y entonces Él vino, cambió mi corazón de piedra en un corazón de carne. Pero entre tanto, yo estaba como hijo del pacto. Hermanos, ¿puedes tú estar en la vida de la iglesia? ¿Puedes ser hijo de una familia cristiana? ¿Puedes tener conocimiento de la palabra? ¿Puedes aprenderte muchos versículos bíblicos en la clase cuando eres niño? ¿Puedes leer la Biblia? ¿Puedes ver muchas películas cristianas? ¿Puedes aprenderte historias bíblicas completas con detalles? ¿Te puedes aprender los nombres de todos los personajes de la Biblia? Y eso es asombroso y es loable. El Señor ha mostrado su gracia a tu vida. Su favor. Sigues comiendo, sigues con salud, tienes un hogar, tienes una iglesia, tienes una familia, sigues viendo la mano y la bendición de Dios sobre ti. Eres un hijo del pacto. Hermanos adultos, yo les digo a ustedes, también es posible que ustedes estén en esta iglesia el día de hoy y estén sirviéndose de lo que se come, sirviendo y gustando de las delicias de lo que el Señor está dando y lo que el Señor está trayendo. Es posible que vengamos mecánicamente o religiosamente buscando la presencia de Dios como un beneficio, porque yo quiero ser beneficiado. Y tal vez ese es tu pensamiento: yo quiero ir porque se trata de mí. Amados hermanos, qué triste es que el Señor frente a Jerusalén veía toda la oportunidad que le había dado Jerusalén. Frente a Él estaba el Salvador y veía en un futuro atroz por razón de la dureza de su corazón. Bendito sea Dios que el Señor permitió que el reino de los cielos se compusiera de hombres y mujeres de otras naciones, de otras tribus, de otras lenguas. De tal manera que ahora hay un permanente en Israel, que son creyentes, como también lo hay en Etiopía, como lo hay en Estados Unidos, en México, en Haití y en diferentes países del mundo. Hay un grupo de personas que somos hijos del pacto y juntos conformamos el reino de los cielos, junto con el Rey. Somos el cuerpo de Cristo. Hermanos, tal vez tú vengas aquí y disfrutes. La pregunta es si el Señor se parara frente a tu vida, que el Señor está hoy, y ve tu pasado. Piensa en este momento cuántas veces Dios te ha librado, te ha bendecido, te ha sostenido, te ha mantenido, te ha sanado, ha provisto, ha sido bondadoso contigo, ha sido misericordioso contigo, y aquí estás hoy parado en la presencia del Señor. La pregunta es: ¿reconoces su presencia, hermano? ¿Reconoces hoy el día de tu visitación? ¿Reconoces y puedes ver a lo largo de tu historia las veces que Dios ha
sido bueno contigo, las veces que Dios ha tenido misericordia de ti, las veces que Dios ha provisto para ti en un momento en donde parecía que era imposible, donde el Señor te ha levantado, donde el Señor te ha establecido, donde el Señor te ha mostrado su gloria y su misericordia. ¿Puedes ver, hermano? ¿Puedes verlo a través de tu historia? Puedes darte cuenta que aquí está el Señor hoy frente a nosotros y nos mira a Jerusalén, hermanos. La pregunta es, si le proclamamos que es rey, si le decimos que es rey, podemos poner nuestros mantos frente a Él, pero el Señor sabe, Él sabe, hermanos. Podemos cantar, podemos orar, levantar nuestras manos, gozarnos, pero Él sabe las veces que Él sabe las oportunidades que te ha dado, Él sabe con todo lo que te ha bendecido. La pregunta es, ¿Jesús llora frente a tu futuro? Como con Jerusalén. El Señor tendrá que levantar barricadas alrededor de tu vida, ponerte en un momento difícil. Tendrá el Señor por misericordia a tener que mostrar su venganza contra ti porque te apartaste, porque te dejaste por cosas que no valen. El Señor estará preparando enviar un ejército que te rodee y que te haga tropezar, caer y destruirte para que su nombre siga siendo glorificado. Serás un ejemplo para la iglesia de la necedad, de no entender el día de tu visitación, o reinaremos con Cristo para siempre. ¿Cuál es la visión de Cristo frente a tu vida en esta hora? Jesús resucitó y se levantó, hermanos. Conquistó la muerte. La siguiente vez que lo veamos, hermanos, la Escritura dice, no quiero entrar en polémica al respecto, de una forma moderna, en los últimos 100 años, de 1905 acá, se ha creído que va a haber un rapto y que ese rapto es cuando Cristo venga en silencio y se va a quedar a su iglesia calladamente y la gente se va a quedar sorprendida. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Esa es una idea de una mala interpretación. La verdad es que antes del año 1905, durante los últimos 20 siglos, la postura de la iglesia y la postura que seguimos hasta el día de hoy es esta: Cristo, el día que venga, hermanos, su iglesia, dice la Biblia que todo ojo lo verá, todo mundo lo va a escuchar. Va a ser un estruendo tan tremendo en el cielo, hermanos, que todas las naciones de la tierra van a temblar. El mundo vamos a estar sorprendidos al ver a Cristo en las nubes. Y dice la Escritura que vendrán los ángeles, tocarán las trompetas, y de los 4 vientos de la tierra, norte, sur, este, oeste, seremos levantados, hermanos, y levantados y unidos juntamente con ellos en los cielos. Y allá en el cielo se hará una gran oscuridad. ¿Sabes de qué? No de nubes, una oscuridad gloriosa de santos, que haremos sombra al sol natural, pero alumbrará la luz del sol de justicia, que es Cristo. Y Él ahí en medio de nosotros, hermanos, levantará a su pueblo, y todas las naciones lo van a ver y van a temblar. Amado hermano y hermana, en tu futuro, en la visión de Cristo respecto a tu vida, estarás tú en las nubes con nosotros. ¿O serás de los que dirán, no es posible? Llegó. Dice la Biblia que no van a querer que reine sobre ellos. ¿Se acuerda una parábola que da el Señor? Se a recibir un reino, un hombre, y a sus siervos, a unos les dio unos talentos, a otros talentos, a uno 10, a uno 5, a uno 2. Y preguntó a uno, ¿dónde están tus talentos? Cuando regresó, y dice la Biblia que había unos que no querían que fuera rey. Así dice. Cuando regresó dijo, tus talentos, ¿sabes qué? Aquí están, me diste tantos y ahora tengo tantos. Los
duplicó, dijo, bueno, pues por cuanto ahora, si me das 10 talentos, a ti te voy a poner sobre 10 ciudades, y al otro sobre 5, y al otro sobre 2, y al otro que lo puso en el banco para generar intereses, que simplemente se lo escondí porque tenía miedo de ti, siervo inútil. Le quitó el talento, se lo dio al que tenía, y a este lo echó fuera para que lo mataran. Los otros que dijo, los que no querían que yo fuera, ¿dónde están? Los trajo aquí, dice, ustedes maten. Es una imagen gloriosa, hermanos, del reino venidero. Quiero que piensen en eso. Es una imagen gloriosa de lo que Cristo va a hacer. El Señor va a venir por su iglesia. El Señor nos va a llamar a todos nosotros, a decir, hey, ¿dónde están los talentos? ¿Dónde está el llamado que te di? ¿Dónde están los dones que te di? ¿Dónde está el conocimiento que sobre ti? ¿Dónde están todas esas oportunidades que te di? ¿Qué hiciste con todo lo que te entregué? Qué triste es que el Señor juntarnos de lágrimas y diga, no puede ser, porque es tu futuro. Aquí está el Señor hoy, hermanos, y gloria a Dios que aquí está hoy. Yo no sé si alrededor de tu vida en este momento haya barricadas, haya momentos difíciles. Yo no sé si el Señor está levantando ejércitos para apretar y traerte disciplina. Yo no sé qué esté haciendo el Señor en este momento, pero aquí está hoy. ¿Por qué no arreglas tu condición? ¿Por qué no le dices al Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame, Señor, y perdóname porque no he reconocido el tiempo de mi visitación? Es triste cuando venimos a la iglesia y salimos idénticos como salimos, como venimos. Es triste orar y irte diciendo, pues no sentí nada, no pasó nada, porque no reconocemos el tiempo de nuestra visitación. No estimamos, no amamos, no honramos, no estamos conscientes de su presencia, de la gloria, hermanos, de estar en la presencia del Rey de Majestad. Qué virtud y qué bendición para esos niños y mujeres, lo menos de la sociedad en aquella época. Los que eran inútiles, los niños, las mujeres también las tenían por inútiles en aquella época, no tenían voz ni voto hace muchos años. Y estos son los que Dios levantó para reconocer sus bocas estas verdades. Hosana al Hijo de Dios, hosana al que viene en el nombre del Señor. Mantos y reconocieron la gloria y la majestad, aunque venía en un burrito con ropas sencillas y era un hombre común y corriente, pero allí era el conocimiento del Señor. Amados hermanos, Dios está obrando en tu vida, te está llamando hoy. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces Dios ha insistido? Deja esto, aquello, renuncia a este pecado, deja esto otro. ¿Cuántas veces Dios ha estado llamando a tu vida? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado con ternura, te ha hablado con amor? Hasta este momento ha estado expandiendo su misericordia. Hermanos, te invito a que cierres tus ojos ahora mismo. Cierra tus ojos a orar. Y yo te invito a que ahí donde estás le digas al Señor, Señor, ayúdame a estar consciente del tiempo de tu visitación. Ayúdame, Señor, a ver el costo de esas lágrimas, Señor. Las lágrimas que derramaste frente a Jerusalén costaron muchos profetas, costó muchos desaires, muchas decepciones, costó siglos de historia, Señor, por la necedad de Israel. Señor, ayúdame a no tener el corazón de Israel, Señor. Mueve la idolatría en medio de mi vida. Mueve la idolatría de nuestras familias, Señor. Somos hijos de la promesa. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús,
Perdónanos por las veces, Señor, que no reconocimos que era tu gracia, que era tu favor. Perdónanos porque a veces creemos que son nuestros esfuerzos, nuestras habilidades, nuestros logros, cuando es tu misericordia, tu amor y tu bendición, Señor. Haznos sensibles, Señor, a tu obra en nuestras vidas. Queremos ver tu obra, Señor, en otros. Queremos ver tu obra, Señor, salvando a personas. Dios, y a veces desdeñamos, menospreciamos tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús, perdónanos, porque hemos apreciado tu presencia, porque hemos dejado de leer la Escritura, porque hemos dejado de orar, porque hemos dejado de amar, venir a la iglesia, Señor. Perdónanos porque se nos hace tan fácil ver tu presencia por la televisión o por el internet o por cualquier otra cosa. Perdónanos, Señor. Límpianos, purifícanos. Señor, párate delante de mi vida en esta hora, Señor. No llores, Señor, por mis desprecios. No llores, Señor, por mi idolatría, Señor. Ayúdame, Señor, a gozarme en la esperanza de que un día estaré contigo, Señor. Que seré levantado en las nubes, Señor. Perdona, Señor, los pecados ocultos. Perdona nuestros pensamientos profundos que te ofenden, perdónanos, Señor, los sentimientos, Señor, internos que te ofenden. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estás hoy, Señor. Ayúdanos a estar conscientes de tu presencia. Ayúdanos a amar tu palabra, a amar, Señor, la oración. Ayúdanos a amar, Señor, la comunión con los santos. Ayúdanos, Señor, a amar tu iglesia. Sobre todas las cosas, ayúdanos a amar a ti, oh Rey glorioso. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ayúdanos a amar tu presencia, tu gracia, tan grande salvación. Ayúdanos a unirnos a los gritos, Señor, de hosana de estos niños. Por eso decías tú, el que no fuere como estos niños no entrará en el reino, Señor. Ayúdanos con toda sencillez poner nuestros mantos, poner nuestras posesiones, poner nuestra vida, poner nuestros títulos, Señor, nuestro conocimiento a tus pies. Úsanos, Dios, para tu gloria. Aquí está, Señor. Aquí estás, oh Dios. En el nombre de Jesús.